Bueno, ¿qué tal, estimados auditores de la Radio Portales? Nuevamente reviviendo la historia que ha una vez más con ustedes, junto a mi amigo Patricio. ¿Qué tal, Patricio? Gusto Buenas saludar. noches, joven, querido almirante. Buenas noches, güey. Bueno, estamos grabando en la noche, ¿ah? Pero esto va a salir, digamos, mediodía, ¿ah? Sí. Buenos días, querido almirante. Buenos días, Radio Portales, la primera de Chile. Por ahí nos dijeron el otro día que nos iban a dar el dial, la Ah, señal sí. del dial, sí, de la Radio Portales. 94.5. Sí, 94.5. güey. Bien, eso es lo que quería saludarlo. Sí, sí. Justamente ya terminó el mes del mar y comienza a alejarse de nuestras memorias esa hermosa celebración. Realmente hubo bastante celebración. Bastante, muy bonita. Realmente con una convocatoria de la comunidad a lo largo y ancho de todo el país. Así que yo me alegro mucho porque creo que fue muy representativa del sentir de los ciudadanos chilenos y, y creo, digamos, que está muy bien dicho el lema ese, la Marina de todos los chilenos. Sí. Y fíjate que hubo un detalle muy interesante, no sé si lo comentamos en un momento, pero esta presentación del 21 de mayo recuperó la vieja tradición de la misa de campaña, Ah, sí, pues, sí, sí. porque este homenaje siempre llevó una misa de campaña. ¿Para qué? Para rogar por el eterno descanso de las almas de todos nuestros héroes. Por supuesto. Y de pronto en el Además que gobierno... el monumento en la verdad es una cripta, po. Exacto, Claro. es como ir al cementerio. Sí. Entonces era razonable hacer una misa de campaña y bueno, por ahí por la década del 90, un presidente, que prefiero no nombrarlo porque es una crítica la que estoy haciendo, pero un presidente encontró que era muy largo y que le dolía la espalda. Entonces dijo, ya saquen la misa. Y se sacó la misa, su excelencia el presidente pidió sacar la misa, sacamos la misa y se dijo que después la recuperaríamos. Y después fue este año. Este año nuevamente hemos invocado el nombre de Dios y su Santísima Madre para que proteja, para que acoja, mejor dicho, el alma de todos nuestros héroes, a la cabeza con don Arturo Prat hasta Wenceslao Vargas, que era en ese tiempo era un simple y modesto grumete. Oye, bueno, y se cerró el mes del mar además con dos actividades importantes. Aquí tenemos en pantalla Sí, la corrida del mes del mar, tradicional exactamente. en Viña, una convocatoria tremenda. 21K, 10K y 3K. 3K, 3.000 metros, donde esa invitaba prácticamente a toda la familia, ¿ah? Exactamente. Así que muy bueno. Y además coincidió con el Día de los Patrimonios, ¿ah? Sábado y domingo, donde también en su oportunidad dimos un poco el detalle de las instalaciones que van a estar abiertas, digamos, por la Armada de Chile, pero no solamente las de la Armada, en general un montón de lugares patrimoniales aquí en Viña, Valparaíso, a lo largo de todo el país. Así que Y muy el entretenido. viernes, y el viernes estuvimos en el izamiento Ah, sí, pues. de la gran bandera, una bandera monumental con un asta inmensa que está instalada en Reñaca, en el cerro ahí, el cerro más al sur de Reñaca, que se ve de prácticamente toda la playa, se ve Claro, del la plan. mejor manera de ubicar es donde está la parroquia Reñaca. Y donde está la Es gaviota, la gaviota, y ahí exactamente. está El asta la monumental. enorme bandera. Lo hermoso fue las delegaciones. Asistieron juntas de vecinos, círculos, colegios, Colegios. muchos jóvenes, muchas señoritas, y muy interesados en los temas que se hablaron, porque se hizo una breve reseña histórica de por qué están esos restos allí por el profesor, nuestro querido amigo don Fernando Wilson, que le mandamos un cariñoso saludo y agradecimiento, que nos acompañó una vez más comentándonos él con su capacidad, con su docta capacidad. Fernando es una persona que no lleva ningún papel. Él comienza a hablar y puede estar 2 horas. Y nos estuvo ahí comentando de por qué, etcétera, etcétera, que primero fue del ejército, después fue de la armada, y que fue una respuesta al desatino que tuvimos como chilenos de tener el puerto de Valparaíso totalmente indefenso. Indefenso. Ya lo comentamos cuando hablamos del Sí. bombardeo de Valparaíso. Entonces, estas fortificaciones, nos contaba el profesor, fueron las indicadas para nunca más sufrir un ataque y que el puerto, el principal puerto de Chile, sufriera los tremendos daños que sufrió Valparaíso. Fíjate que nosotros no estábamos fortificados, y sí estaba fortificado Valdivia, Corral, Chiloé. Claro, Claro, porque estaba la mentalidad española. exactamente. Claro, eran fortificaciones que dejaron los españoles. Bueno, y cuenta, tú fuiste el maestro de ceremonia de esa. Así fue, pues, querido amigo. Sí, Así pues. es que ahí estuve comentando y Y tú, ambientando. dado, digamos, esa,
particularidad tuya, el cierre se hizo con una eh, especial mención a la bandera. Sí, ¿No? sí, Sí. exactamente. Nuestra bandera nacional merece todo nuestro cariño, merece todos los honores que se le puedan rendir, porque es el símbolo que une todo esto que nosotros Sí. estamos conversando, todos estos héroes, toda esta gente, desde que hablábamos, desde 1500, partimos conversando. Bueno, en 1800 aparece este pabellón nacional que nos va arropando, que nos va uniendo a todos los chilenos, tanto, Es algo que nos identifica, pues. claro, Claro. tanto nacidos en el país, Sí. avecindados, extranjeros que se avecindan en el país. Yo tuve un gran amigo alemán, don Walter Groman, que siempre decía: yo soy chileno importado, decía, soy chileno importado. Y tenía un amor a la bandera chilena como la que tenía por su bandera alemana. Porque una bandera no son simples colores. Hay gente que dice, bueno, tiene colores, bonitos los colores, que son los mismos de la bandera norteamericana. Podríamos conversar por qué es blanco, azul y rojo. Pero es mucho más que eso, porque nosotros dos, el día que nosotros fallezcamos, sobre nuestro ataúd va a estar una bandera. Sí. Ella nos va a despedir, ella nos va a cobijar. Pero, y Entonces, es importante decirle a los auditores, ¿por qué tenemos derecho a que sobre nuestro féretro esté una bandera? Porque nosotros, al egresar al servicio de la Marina, juramos la vida, si fuera necesario, por defender nuestra patria. Y eso está simbolizado en nuestra bandera. Por eso es que exactamente. nosotros juramos frente a la bandera, al Exacto. pabellón nacional. Exactamente, exactamente. Y es por eso que cuando Prat hace su arenga, dice, esta bandera jamás ha sido arriba ante el enemigo, jamás. Y bueno, y de ahí nuestra tradición, tanto de la Armada como el resto de las Fuerzas Armadas, es que nuestra bandera no se arría, no se arría. Exactamente. Sea lo que pase, pase lo que pase, no se arría, porque ya son 200 años en que hemos mantenido esa sagrada misión que nos dio Arturo Prat, vencer o morir. Y lo tomamos con una tranquilidad tremenda, no lo tomamos como que somos todos héroes, ¿no? Pero sabemos que si se da la situación, o se vence o se Fíjate, muere. estamos llenos de lemas importantes que los Claro. tenemos grabados en diferentes partes. En los buques, principalmente, vencer o morir, gloria y victoria. Ese es de Cochrane. Mm. El tiempo de Cochrane él hablaba de gloria y victoria. Él nos prohibió usar la palabra imposible en la Armada de Chile. Dijo, a partir de ahora la palabra imposible Claro. no existe. Así que a partir de ese momento, todos los que fuimos después oficiales subalternos, no se nos daba una orden, nunca pudo ser imposible. Siempre se podía hacer, de alguna manera. Pero teníamos que conseguir alcanzar el objetivo. Y por eso que el tino del jefe para dar una orden razonable, que así fue. Por lo menos en mis 30 años nunca me dieron una orden que superara mis capacidades. Oye, bueno, tenemos que comentarle a nuestros auditores que nos encontramos también con el llamado de una auditora Ah, sí. que estuvo tratando de ubicarnos porque en el WhatsApp que nosotros habíamos dicho, que lo voy a volver a repetir, más 569 4771 2984. Bueno, ella lo había registrado, lamentablemente le faltó un 7, pero no se quedó ahí. Dado que ella había escrito y no le había tenido respuesta, ella recurrió a la radio. En la radio nos ubicaron y tomamos contacto con ella. Y ella muy feliz porque ya nos ha escuchado desde marzo, fíjate. Así Mira. que ha sido bastante fiel. Así que le mandamos un gran saludo a la señora Elcira Cofré. Elcira Cofré, muy entusiasmada ella, y le dijimos que le íbamos a mandar justamente nuestro saludo. Como también queremos saludar a don Orlando Becerra, un comandante infante de marina en retiro, perteneciente a la Legión de Infantería Marina, que en la ceremonia del izamiento del pabellón en la batería Reñaca, nos hizo presente que nos seguía a diario y que también trataba de incorporar, digamos, a más personas. Me ha tocado, fíjate, ir a ceremonias y diferentes eventos en grupos de personal en retiro. Y también me han contado que nos siguen y que están atentos. Saben, digamos, que si por último no pueden escuchar la red portal, esto se sube después a YouTube. Exactamente. Bueno, y diferentes más redes sociales, Instagram y otros más. Así que muy contento. Bueno, habíamos dicho anteriormente que, bueno, aquí nos indican, digamos, que no se olviden, cuando vean este programa, no se olviden de suscribirse, hagan los likes correspondientes. ¿Ah? Y una campana hay que tocar también. Sí. Sí. Y con eso van a quedar conectados automáticamente a todo lo que nosotros después publiquemos por el canal nuestro. Exactamente. Haciendo todas esas cosas, las 3 cosas, que salen siempre cuando uno ve YouTube.
tiene que suscribirse y después la campanita. Y así vamos a estar conectados. Yo también quiero saludar a la señora Elcira porque le prometí, venía manejando mientras Jorge conversaba con ella. Señora Elcira, usted nos da una inyección de optimismo, de ganas de trabajar, de ganas de que este programa vaya teniendo cada vez más adeptos para llegar a más corazones de chilenos con esta maravillosa historia que estamos relatando, que a los dos y a nuestro productor que está al lado nuestro, detrás de las cámaras, nos llena de entusiasmo, de amor, de cariño, de todo, porque es nuestra historia, ¿ya? No es la más magnífica de todas las historias, pero es la nuestra. Y eso es lo importante, y eso es lo que queremos transmitirle a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Revisen la historia y se van a enamorar de ella, porque es maravillosa. ¿Cuántos países y pueblos se la quisieran? Mira, lo dijimos en más de alguna vez. Nosotros partimos, cuando éramos chicos, mira, me acuerdo, estos figuritas de Artecrom, Sí, ¿te acuerdas, no? claro, sí. O leyendo el Icarito, imagínense, Claro, el también. Icarito del diario La Tercera. Yo tenía, qué sé yo, 8, 9, 10 años, estoy hablando del año 70. Pero para nosotros eso era suficiente. Las enciclopedias, yo iba a estudiar, digamos, con mis compañeros de curso. Yo no tenía alguna enciclopedia, ellos sí tenían. Entonces yo las leía, qué sé yo, después pedía si podía irlo a visitar nuevamente. La dio al séptimo de línea, Sí, cuando claro, cayó a las manos. claro, Jorge Nostroza, un Claro. maestro. Mi padre nos regaló a mí y a mis hermanos, porque éramos 3 hombres y 2 mujeres, nos regaló a Dios al séptimo de línea. Y entre los 3 hermanos nos pusimos a leerlo, para leerlo completo, porque eran 3 tomos. Y lo leímos completo. Y era una cosa, pero que la imaginación, cómo vivimos todo esto que vamos a Sí, conversar en un rato más. sí. Lo vivimos porque se escuchaban balazos, cañonazos, para que la imaginación de los oyentes pudieran ir desarrollando, porque no había televisión, por ejemplo. Mira, yo los dibujos animados, yo no los veía por televisión, no existían las series. No. Yo leí las revistas, había la revista que se llama Fantasía, Sí, sí me ¿te acuerdo. acuerdas? Y también leía revistas donde me entretenía con historias. Había historias de maniobras militares, que se llamaba Trinchera. Estaba otras, digamos, de eventos que hacía, digamos, la Fuerza Aérea, que se llamaba U-2. Sí, ¿Te acuerdas, sí me no? acuerdo. Claro. Y los balcones, por ahí nos voy a acordar de Bueno, otra. y la que hablaba sobre la Marina se llamaba SOS. Correcto. Y con eso yo me entretenía, cualquier cantidad. Bueno, existían muchos más, digamos, estaba el jinete fantasma, el intocable. Pero fíjate que yo creo que lo que ayudaba a eso era como cuando uno lee un libro, te desarrolla la imaginación. Exacto. Exactamente. Fíjate que Albert Einstein dijo, si el conocimiento es tan potente, interesante, la imaginación es 3 veces más. Sí, sí. Por eso siempre que ustedes ven una película basada en un libro, siempre la gente dice, oye, es mejor el Es libro. mejor el libro, claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la película hace esfuerzos ingentes en crear las imágenes que escribe el autor del libro. Claro. Pero la imagen hace mejores, Sí. mejores, lejos. Entonces cuando la persona lee el libro y después ve la película, dice, pucha, El libro te entrega mucho más detalle. mucho ¿no? más detalle, Claro. mucho más detalle. Exactamente, Y exactamente. desarrolla la imaginación. Sí. Lamentablemente, queridos radio escuchan los más jóvenes, se les está olvidando leer. Padres, partan regalando libros cortos, que los niños vayan leyendo cortos y van a ir de a poco aumentando y no le van a tener miedo a un libro grande. Mira, Mientras más grande, un poco más de tiempo. La semana pasada tuve la invitación de Víctor Clapp, que es un escritor, fue marino también, y él trabaja en la Municipalidad de Viña. Y la Municipalidad de Viña también hizo su homenaje, digamos, a la Armada, para el mes del mar, y hizo una serie de eventos literarios. Uno de esos eventos era un homenaje que le hizo a Francisco Coloane. Excelente, excelente. Claro. Y me acuerdo que habían 3 personas, digamos, que incluso habían conocido a Francisco Coloane. Entonces, preguntaron primero, ¿quién de los presentes aquí se ha leído el último grupete lavaqueano? Levantamos la mano como 8, habían 40. Claro, porque el resto, los 32 restantes, eran todos sub 30. Entonces, claro, yo me lo leí en el colegio y después me lo volví a leer más adelante. Pero es muy probable, digamos, que incluso a los cadetes, los grumetes, capaz que ni conozcan quién es Francisco Coloane. Probablemente. Claro. Fíjate que, pero para los que no sepan, Coloane es un escritor que relata navegaciones desde Valparaíso hasta Punta Arenas, y creo que la Antártica también. Y relata
nombrando canales, fiordos, pasos de los que existen para navegar hasta el sur. Yo me leí prácticamente todos los libros de Coloane. El último Grumete, Los Conquistadores de la Antártica, Claro, sí, claro. llega a la Antártica, porque ahora me acuerdo el título, Los Conquistadores de la Antártica, ese es de Coloane. Y resulta que cuando después entro a la Marina y voy navegando como oficial de guardia, y iba viendo las cartas, los nombres, los canales, y yo los conocía, porque Francisco Coloane había navegado conmigo en esos canales, y ahora los podía ver en persona. Llegué a Punta Arenas, llegué al Istmo de Ofqui, llegué a los lugares que Coloane comentaba. Fue una cosa maravillosa para un niño que había leído previamente estos libros. Claro. Entonces, qué ganas de traspasar ese amor por leer, esos deseos de leer. A cuántos jóvenes que toman una pantalla, leen un minuto y ya, se acabó, porque ya se aburrió. Hay que tener cuidado con eso, porque la lectura desarrolla la imaginación, mejora enormemente la ortografía, mejora mucho la ortografía, leer, porque ahí está bien escrito, todas las palabras. Entonces, después ayuda a conversar, Sí. ayuda a hablar, porque esas palabras se van quedando en la memoria. Se llama acervo semántico. Ahora es que Acervo semántico. el escritor tiene esa Claro, capacidad claro, literaria de claro. traspasar emociones, de traspasar vivencias. Y eso es lo que uno disfruta. Exactamente. Mágico, Exactamente. exactamente. Bueno, Antes habíamos que se dicho- nos vaya el sí, tiempo. antes que se nos vaya el tiempo, habíamos dicho que íbamos a retomar, habíamos dejado la campaña marítima, se había acabado ya con el combate de Angamos y partía la campaña de Tarapacá. Campaña de Tarapacá, que la verdad es que se desarrolla prácticamente entre el mes de noviembre y diciembre, pero se intensifica prácticamente dentro del mes de noviembre, porque nosotros dijimos el 2 de noviembre se había producido acá, 2 de noviembre del 79, desembarco Pisagua. Exacto. Y comienzan entonces las acciones militares. Entonces, teníamos acá Pampa Germania, 6 de noviembre, Dolores, 19 de noviembre y Tarapacá, 27 de noviembre. Esas tres acciones militares. Entre esas, el 18 de noviembre, además, se produce la captura de la Pilcomayo. Correcto. Así que tenemos tres acciones militares más una acción naval. Y cuando nos referimos a estas, dijimos que íbamos a entregar un poco más de detalles al respecto. Bueno, con respecto a la primera, digamos, a Pampa Germania, tenemos que hacer presente que esta fue una acción netamente, fíjate, de la caballería. Caballería donde se destacó el teniente coronel José Francisco Vergara, a cargo de las huestes chilenas. Y José Francisco Vergara, para los villamarinos, tiene que resultarle bastante cercano, porque es el fundador de Viña del Mar. Exactamente. Aquí estamos hablando del año 1979, 5 años antes, imagínense. En 1874 él fundó Viña del Mar. ¿Y por qué fundó Viña del Mar? Porque resulta que él era casado con doña Mercedes Álvarez. Mercedes Álvarez, que era heredera de una fortuna, de extensión de tierras. Y de prácticamente todo Viña. Todo Viña, claro. Y Por eso el Fuerte Vergara, por eso la Quinta Vergara, por eso siempre Vergara, es por eso. Claro, Era un fondo enorme. claro, fundó enorme. Sí. Y ella, donde ahora está el Palacio Vergara, ellos tenían su casa. Esa casa después se destruyó, digamos, con el terremoto de 1906, y su hija, Blanca Vergara, levantó lo que tenemos ahora nosotros, ese palacio. Precioso. Que es un palacio precioso que es a semejanza del Palacio Ducal de Venecia. ¿Ah? Y bueno, para los que han visitado, digamos, ese palacio, la verdad que es un lugar, digamos, para la cultura. La verdad que tiene salas, digamos, para exhibiciones, sé yo. Hay ¿cómo se llama? Es un verdadero, digamos, patrimonio que está ahí disponible, digamos, para todos los amantes de la cultura y la historia. Esta fue un combate de caballerías. De caballería, Don exactamente. José Francisco él dirigía la caballería chilena y miren la curiosidad, se enfrenta al peruano, el comandante Don José Buenaventura Sepúlveda. ¿Y qué es lo particular? Que este señor Buenaventura era hijo de chileno. No es la primera situación donde pasó esto en la Guerra del Pacífico. Porque había mucha comunicación entre Chile y Perú, entre Chile y Argentina, mucha comunicación. Con Bolivia tal vez Mira, un poco menos. Da la impresión que siempre hemos sido rivales. ¿Eh? Pues claro, y no es así. No es así. No. Claro. Entonces, el otro día conversaba con un querido amigo peruano
que lamentaba profundamente unas expresiones dadas por Sí. el director de un museo de acá, Sí. de Chile, el Museo Guerra De la del Guerra del Pacífico. Sí. Yo lamento profundamente ese tipo de conducta. No podemos nosotros estar fomentando animadversión Sí, entre porque se nuestros pueblos. refería al canalla de Grau. Claro, Ah, diciéndole a Grau el canalla de los mares. Nosotros los chilenos lo bautizamos a Grau como el caballero de los mares. Y lo hicimos por los hechos que están verificados respecto a la conducta de Grau Sí. con nosotros, con nuestra gente. Bueno, este señor al que me refiero dice que eso no es cierto, qué sé yo, y que al contrario, que trató muy mal, etcétera, todo al revés. Y por eso entonces él lo llama el canalla de los mares. Nosotros como presidente y vicepresidente de la Academia de Historia Naval y Marítima y a través de Radio Portales de Chile, levantamos nuestra voz para decir no podemos permitirnos ese tipo de insultos, cuando ya hemos superado ya más de un siglo, hemos superado la situación que se produjo y estamos mirando hacia el futuro. Además que cuando vino el almirante Miletich, Exacto. que es el presidente del Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú, lo recibimos acá, lo atendí durante una semana. Firmamos un convenio de colaboración entre ambas organizaciones. Y conversamos, y la verdad que, bueno, nosotros no podemos cambiar la historia. La historia es tal como es. Exactamente. Nosotros rendimos homenaje a nuestros héroes, ellos también lo hacen también con sus propios héroes, pero tenemos y vamos a ser para siempre vecinos. Exacto. Y como tal, lo único que nos puede llamar es construir un futuro juntos. Eso es lo que estamos tratando nosotros como academia de poder impulsar. Y en ese sentido hemos logrado un buen acercamiento, digamos, con nuestros hermanos peruanos y creo, digamos, que tenemos que seguirlo potenciando y enriqueciendo. No hemos ayudado, ellos nos han pedido, digamos, ojalá le encontremos más cartas de Miguel Grau, encontremos más antecedentes, digamos, de algunos héroes que ellos quieren tener mayores conocimientos. Y nosotros también. De hecho, con respecto ahora no solamente a lo marítimo, vamos al tiempo de que O'Higgins, una vez que abdicó, él se fue a vivir allá. Exactamente. El tiempo que O'Higgins estuvo con nosotros es menor al tiempo que estuvo en Perú. Y fue muy bien tratado. Y fue muy claro, exactamente. Muy bien tratado don Bernardo allá en Perú. Muy bien tratado. De hecho, su casa sigue manteniéndose como un museo. Entonces, precioso. Un museo precioso. tenemos mucho todavía que El padre de don Miguel Grau murió en Chile y vivía en San Bernardo, una localidad, para los que no sepan, que está saliendo de Santiago hacia el sur. Está San Bernardo, después Nos, y ahí ya comienza el viaje hacia el sur. Pero ahí vivía don Miguel, no estoy seguro si se llamaba Miguel el padre Grau, pero ahí vivía el padre de don Miguel Grau. Y por eso Miguel Grau venía y había venido varias veces a Chile. Entonces nos unen, la guerra contra España nos une el proceso actual, la Sudamérica de hoy día. El puerto de Chancay que tiene Perú en este momento es un puerto que está al servicio de toda Latinoamérica. Las mejoras que nosotros vayamos a hacer en nuestros puertos, lo mismo, los corredores bioceánicos. Quiero rescatar el presidente de la Liga Marítima, el almirante Edmundo González, trajo a quien se desempeñó como gerente del puerto de Chancay, un ex comandante en jefe de la Armada de Perú, que fue contemporáneo del almirante Edmundo González cuando él también mandó aquí a la Marina. Y él vino a dar una exposición, una conferencia en estos coloquios que organiza la Liga Marítima. Entonces, oye, tratemos de sumar, no restar. Bien, bueno, gracias por esos minutitos porque los necesitaba para desahogarme. Sí, solamente por José Francisco Vergara quiero agregar que él no solamente fue militar, fue político también. Él fue diputado, fue senador y fue candidato a la presidencia de la República el año 1886, cuando su contendor, José Manuel Balmaceda, finalmente fue electo presidente de la República. Y fue ministro de Guerra y Marina. Correcto. Durante la Guerra del Pacífico, así que fue una persona bastante destacada. Ahora, si nosotros vemos acá, todo este sector acá se ve despoblado, desierto, bastante desierto por acá. Muchas quebradas, desniveles. No hay, digamos, mucha... la planicie la vemos, digamos, una vez que estemos en lo alto. Claro. Pero cuando uno desembarca, porque el grueso, digamos, se llevaba por mar, tiene que sortear, digamos, todo lo que es el accidente geográfico. Y la Armada, prácticamente todos los años, realiza un ejercicio que se llama el cañón de desembarco. Exactamente. Que el cañón de desembarco viene un poco a representar lo que significaba el ingenio para poder armar toda una maniobra, armar y desarmar los cañones que se iban transportando para poder irlos llevando, digamos, hacia el frente de batalla. Claro, claro. Cruzar de repente lechos de río. Claro. Entonces armaba una cabria en una ribera del río
luego la Cabra al otro lado, se pasaban los primeros. Esto se heredó de los ingleses. Ellos hacen el cañón de desembarco y los chilenos lo aprendieron, lo aprendimos y lo realizamos. Y la escuela de armamento, la antigua escuela de armamento lo realizaba aquí en Salinas. Por lo general ahora se ha reservado, fíjense, ese cañón de desembarco para realizarlo el día del artillero. El artillero, Claro, lógico. el lógico. 4 de diciembre. Bueno, y la gracia es que ellos salen con el cañón frente a todo el público, desarman el cañón frente al público, Ah, claro. lo van pasando por piezas, Sí, pues. y una vez que lo pasan completo al otro lado, Lo vuelven a armar. arman y Claro. lo disparan. Sí, pues. Entonces no es chacota. O sea, si le queda mal armado, Bueno, dijimos que además habíamos hablado del control de las de los suministros, del suministro de agua. exacto. Fíjate que leyendo un poco la historia decían que necesitaban 3 litros de agua diario por cada hombre Claro, y 25 para los caballos, los animales, claro. para los animales. Por lo claro. tanto, y eso hace, digamos, que después de Pampa Germania se vayan a Dolores, porque en Dolores tenían un estanque bastante mayor, que era el que necesitaban para poder captar el suministro de agua que requerían, digamos, para el desplazamiento de las fuerzas. Y lo otro que también les interesaba era el control de la línea del ferrocarril. Exactamente. Así que en la medida que iban avanzando y iban capturando, digamos, estos medios, el avance de las tropas se hacía, digamos, bastante más significativo. Ahora, el general Buendía era el general, digamos, que tenía a cargo las fuerzas aliadas. Cuando hablamos de las fuerzas aliadas, estamos hablando de las fuerzas Perú-Bolivianas. A este general Buendía le habían prometido que Hilarión Daza, que era el presidente de Bolivia, desde Arica le iba a mandar refuerzos. Y fíjense que estos refuerzos llegaron hasta la quebrada de Camarones y después se devolvieron. Exactamente. Y el general Buendía siempre esperó, digamos, que le llegaran refuerzos. Lamentablemente no le llegaron. Y eso lo recuerdan hasta el día de hoy Sí. los oficiales peruanos. Uno conversa y esa situación se recuerda hasta el día de hoy. Las explicaciones fueron bastante difíciles de aceptar. Esa es la realidad. Sí. Ahora, cuando se repliega, digamos, el ejército aliado, después de que, porque tanto Pampa Germania como Dolores fueron victorias chilenas, ellos se refugian y se quedan, digamos, en el área de la quebrada Tarapacá. Ahí hay una mala apreciación de la situación respecto, digamos, de qué cantidad de fuerzas aliadas habían. Se pensó que no había más allá de unos 1.500 personas, por lo tanto dijeron, ¿saben? Las fuerzas chilenas tenían una cantidad bastante mayor, pero dejemos acá solamente al segundo de línea más un refuerzo de caballería. Segundo de línea al mando del teniente coronel Eleuterio Ramírez. Eleuterio Ramírez. El resto regresó a Iquique. Y resulta que había mucho más y fueron sorprendidos, digamos, en Tarapacá, y eso fue una derrota importante, digamos, para los chilenos. Que le 10 costó- horas de lucha. Sí, sí. 10 horas. Una cantidad de bajas, 516 chilenos muertos contra 236 del Perú. Fíjate que casi el grueso, fíjate, de los oficiales, suboficiales, digamos, soldados del segundo de línea fueron muertos. Y lo terrible es que muere don Eleuterio Ramírez. Sí, bueno. Y cuando en la batalla moría el jefe, las tropas sufrían un decaimiento razonable. Tú tienes un antecedente importante, Eleuterio Ramírez. Sí, espero tener un poquito de tiempo para comentárselos. Resulta que en el regimiento número 2 Maipo actual, que está allá en Playa Ancha, hay una cripta donde está un sarcófago que guarda los restos del coronel Eleuterio Ramírez. Y cuando llegaron bueno, se hizo esta cripta después que Eleuterio Ramírez estaba sepultado. Claro, el traslado de restos después. Entonces, claro, después había que hacer traslado de restos, exactamente. Bueno, se trasladaron los restos, pero los restos llegaron un día antes. Entonces dijeron, ¿y dónde dejamos el cajón Claro, con los restos del el coronel? féretro. ¿Dónde lo dejamos? Claro. No se puede dejar en cualquier parte, son los restos de un ser humano y más de un héroe. Así es que estaban todos cavilando, y de pronto alguien levanta una mano y le dice mi general o coronel, el que estaba a cargo en ese momento El traslado. del traslado, le dice, ¿y por qué no llamamos a la Marina y le preguntamos al comandante en jefe de la primera zona naval si sería posible que guardáramos los restos de Eleuterio Ramírez en la cripta de don Arturo Prat? Lo encontró razonable. Y llamaron por teléfono al almirante, El comandante en jefe de la primera zona naval. comandante en jefe de la primera zona naval, y el almirante obviamente que accedió de inmediato. Así es que esa noche
con mucha ceremonia, con mucho respeto y con profunda emoción, oficiales del ejército ingresaron los restos de Eleuterio Ramírez y los pusieron frente a la tumba de Prat. Cuando uno baja a la cripta, lo primero que encuentra es Prat, lo primero. Así que bajaron y inmediatamente ahí se dejó el ataúd de Eleuterio Ramírez. Y esa noche, hermosa, bajo las estrellas de Valparaíso, los restos de don Arturo Prat Chacón pernoctaron al lado de los restos del coronel Eleuterio Ramírez. Son lazos que unen a las instituciones en forma indisoluble. Indisoluble. Al día siguiente llegaron caballos, llegó una cureña, donde pusieron el ataúd del coronel Ramírez y se lo llevaron hasta subir a Playa Ancha, donde lo estaban esperando el regimiento formado, la banda de honores y todo, y ahí fue dejado en la cripta que hasta el día de hoy reposan sus restos. Es muy hermoso visitarlo. Usted pide permiso a la Guardia Militar y le dice que quiere visitar la tumba del coronel Eleuterio Ramírez y le aseguro que la respuesta va a ser positiva. La bóveda es muy bonita, invita a la reflexión silenciosa, con una luz tenue, con imágenes en las murallas, muy hermoso. Y además Así ese es mural, ahí tiene un mural, Sí. ese mural fue pintado por Guillermo Valdivia, Guillermo Valdivia, nuestro querido amigo, un muralista de acá de la zona. de acá del puerto. La verdad se avecindó acá, él nació en Sigüenza, imagínate. Después estudió en Rancagua y se avecindó después acá y partió pintando pinturas en relación a temas religiosos. Ya. Partió pintando en iglesias y después, cuando supieron, digamos, de esta calidad de artista, le pidieron que el metro de Escuela Militar, él pintara, fíjate, el mural de la Escuela Militar. Precioso. Cuando se creó además después la extensión de, no me acuerdo cuál línea, pero tenía como estación Lo Valledor, también le pidieron. Y él pintó el mural de la estación Lo Valledor también. El restaurante O'Higgins de Valparaíso. Acá que tiene, está, mira, aquí en la región tiene 20 murales. claro, que está al lado del Congreso, ahí también lo pueden ver. Y en el Claro. Museo Marítimo Nacional, También. el de la Marina, Un mural tremendo. preciosos los murales que hay ahí. En la comandancia del Cuerpo de Bomberos, el También. edificio que está frente a la plaza de Arturo Prat, a la plaza, perdón, de la plaza de Sotomayor, digamos. Sotomayor, claro. También en la compañía de bomberos que está ahí frente en la calle Melgarejo, digamos, la bomba inglesa. De repente se podría hacer un opúsculo con todas las obras de nuestro querido amigo y con la explicación abajo de dónde está y con la fotografía. ¿Sabes tú que Creo todo, que sería- todo eso existe? Y se difunde. No Ese se es el difunde. problema. No se difunde. Pero vamos a hacerle empeño a que todas estas cosas que estamos conversando y que están saliendo a flote no queden en el olvido. Fíjense que Lucas, por ejemplo, Renzo Pequenino, hizo un tremendo aporte. Sí. Afortunadamente existe la Fundación Lucas, que se preocupa de que ese patrimonio no se pierda. Mira, yo Está se me buen ocurrió, pero lamentablemente, yo creo que se me fue el tiempo, digamos, pero en el verano cuando se acerque y la oportunidad de los buques turísticos, hay que ofrecerles, digamos, Exacto. que vayan a conocer eso, es una Exacto, maravilla. Exacto. Bueno, se nos está acabando el tiempo, la verdad que, mire, se nos pasa muy rápido todo esto. Nosotros planificamos para hablar, pero se nos va el tiempo. Así que bueno, seguiremos la próxima semana. Lo único que les pedimos, por favor, síganos escuchando, síganos viendo a través de las redes sociales. Les repetimos el WhatsApp nuevamente, más 569-4771-2984. Y en las redes sociales, los likes, suscríbanse. Gustoso, digamos, mantendremos el contacto necesario. Vuelvo a repetir que estamos dispuestos a juntarnos, a seguir las rutas patrimoniales, digamos, que nosotros damos a conocer acá. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Buenos días. Vas, ya estamos conversando. Ya yo hago entonces la paramaya, ya. Vas,